Imaginad que tenéis el contrato más seguro del mundo. No es una metáfora. Las acerías generan un residuo tóxico llamado polvo de acería. Contiene zinc, plomo y cadmio. Son residuos peligrosos y por ley, las acerías no pueden tirarlos, enterrarlos ni ignorarlos. Están obligadas a gestionarlos con empresas autorizadas. Befesa es, en la mayoría de los mercados donde opera, la única empresa con esa autorización. El monopolio más aburrido, más sostenible y menos conocido que existe en bolsa. Y cotiza hoy a 28,36 euros por acción, cuando nuestro modelo de valoración nos da un valor intrínseco de casi 63 euros. Eso es un margen de seguridad del 55%. Y lo más alucinante, estos números son con FY, 2025 ya cerrado, con el peor año para el precio del zinc en 15 años. Hoy vamos a diseccionar Befesa de arriba abajo, su negocio, sus números, su foso competitivo y cuánto vale realmente. Si os parece útil, ya sabéis, suscribíos y activad la campana. Empezamos. ¿Cómo gana dinero Befesa? El modelo es elegante en su simplicidad. Cuando una acería produce acero en un horno de arco eléctrico, que es el tipo de acero más limpio y eficiente, genera un subproducto llamado polvo de acería, o IAF, dust. Este polvo contiene zinc, plomo, cadmio y otros metales pesados. Es un residuo peligroso regulado. Las acerías no pueden hacer nada con él, salvo entregarlo a una empresa especializada. Aquí entra Befesa con un modelo de doble ingreso. Primero, cobra una tarifa de tratamiento, OTC en la jerga del sector. Es una tarifa fija por tonelada de polvo recogida. Es independiente del precio de los metales. Se renegocia anualmente. Y es el ingreso más predecible que podéis imaginar. Las acerías pagan sí o sí, no porque quieran, sino porque lo exige la ley. Segundo, del proceso de reciclaje, Befesa extrae y vende subproductos ricos en zinc, principalmente el llamado óxido de Wiles o WUOX, cuyo precio sigue al London Metal Exchange, el mercado internacional del zinc. Para protegerse de la volatilidad, Befesa tiene cubierto el 60 a 75% de su producción con contratos de hedge a precios fijos. Para 2026, tienen el zinc cubierto a $2.990 por tonelada, y hasta la primera mitad de 2028 ya tienen cubiertos a $3.100, el máximo histórico de Befesa en contratos de cobertura. El resultado es un negocio con visibilidad de cash flow extraordinaria. Una parte fija e inmodificable y una parte variable protegida por hedging. El negocio opera en 9 países en 3 continentes. El segmento de zinc representa el 93% del EBITDA. El segmento de aluminio secundario, reciclaje de escorias de aluminio para la industria automotriz, representa el 7% restante y es el que ha sufrido más en 2025 por la debilidad del sector autoeuropeo. Antes de entrar en los números concretos, dejadme explicaros por qué este negocio tiene una ventaja competitiva que casi ninguna empresa que analizo puede igualar. Antes de cada número, una pregunta. ¿Qué nos dice ese número sobre la calidad del negocio? Empecemos por los ingresos. En 2025, Befesa facturó 1.185 millones de euros, un 5% menos que en 2024. Parece malo, ¿verdad? Pero el EBITDA creció un 14% y el beneficio neto creció un 58%. Esto es lo que os decía, el negocio generó más valor con menos ingresos. Eso solo pasa cuando tienes un MOAT real. Métrica número 1. El EBITDA ajustado.
El EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es básicamente el beneficio operativo antes de que contabilicéis los gastos financieros, impuestos y la depreciación de los activos. Es la métrica que mejor refleja la capacidad real de generar caja de un negocio industrial. Se calcula ingresos menos costes operativos, sin descontar todavía intereses ni amortizaciones. El EBITDA, ajustado de Befesa en 2025, fue de 242,8 millones de euros, el mejor de su historia, con un margen del 20,5%. Lo repito, el mejor EBITDA histórico con el precio de la tarifa del zinc en mínimos de 15 años. Eso es resiliencia real. Métrica número 2. El Free Cash Flow, o flujo de caja libre. El Free Cash Flow es el dinero real que genera el negocio después de pagar todos los gastos, incluyendo las inversiones necesarias para mantener y hacer crecer el negocio, lo que se llama CAPEX. A diferencia del beneficio contable, el Free Cash Flow no se puede manipular. O entra dinero en caja o no entra. La fórmula es simple. FCF igual a flujo de caja operativo menos CAPEX. En 2022, Befesa generó Free Cash Flow negativo de 14 millones. Estaba en plena fase de inversión en Palmerton y Recitec. En 2023, apenas 13 millones positivos. En 2024, 73 millones. Y en 2025, 135,8 millones de euros, el doble que el año anterior y el mejor de su historia. ¿Qué nos dice esto? Que el ciclo de CAPEX pesado ha terminado. Y lo que viene ahora es pura generación de caja. El Free Cash Flow Yield, la rentabilidad sobre el precio de la acción, es del 12%. Un negocio que te ofrece una rentabilidad de caja del 12% sobre su precio de bolsa se considera extremadamente atractivo desde una perspectiva value. Métrica número 3. El apalancamiento, medido como deuda neta sobre EBITDA. Este ratio nos dice cuántos años de EBITDA necesitaríamos para pagar toda la deuda. Es la forma estándar del sector de medir si una empresa está demasiado endeudada. Benchmark. Menos de 2x es excelente. Entre 2 y 3x es elevado pero manejable. Por encima de 3x empieza a haber preocupación. Befesa venía de 3,32x en 2023, zona de alerta. Hoy está en 2,27x. Y el objetivo para finales de 2026 es 2,0x, 7 trimestres consecutivos, reduciendo deuda. Y la agencia S&P revisó su outlook a positivo en septiembre de 2025. El mercado le aplica un descuento de valoración por el nivel de deuda. A medida que converja a 2x, ese descuento debería comprimirse y el precio debería acercarse a los fundamentales reales. Métrica número 4. El ROE con descomposición DuPont. El ROE, Return on Equity, rentabilidad sobre recursos propios, responde a la pregunta: ¿cuánto beneficio genera la empresa por cada euro invertido por los accionistas? Se calcula dividiendo el beneficio neto entre el patrimonio neto. Pero hay un matiz crucial, y aquí es donde entra DuPont. El ROE se puede descomponer en 3 palancas: margen neto, multiplicado por rotación de activos, multiplicado por el apalancamiento financiero, porque no todos los ROEs son iguales. En Befesa, margen neto del 6,8% por rotación de activos de 0,63x. Baja porque es un negocio capital intensivo con plantas industriales. Por apalancamiento de 2,08x.
Resultado: ROE del 8,9%. Buffett considera que un ROE sostenido por encima del 15% es señal de ventaja competitiva. ¿Por qué incluyo a Befesa entonces? Porque este ROE es el mínimo, con el TC del zinc en mínimos históricos, con una normalización del TC hacia 150 a $200 por tonelada. El BPA debería triplicarse y el ROE se iría al 14 a 20%. El 8,9% de 2025 es el suelo del ciclo. Métrica número 5. ROIC versus VLACC. Esta es la prueba definitiva. El ROIC, Return on Invested Capital, mide cuánto rinde el capital total invertido en el negocio, tanto deuda como acciones. El WACC, Weighted Average Cost of Capital, coste medio ponderado del capital, es el coste de ese capital. La regla es simple. Si el ROIC supera al WACC, el negocio crea valor. Si es menor, lo destruye. En 2023 y 2024, con el TC1 muy bajo, el ROIC cayó por debajo del WACC de Befesa, que está calculado en 6,63%. En 2025, el ROIC volvió a superar al VLACC. Incluso con el peor TC en 15 años. Esto es fundamental. El negocio crea valor estructuralmente, incluso en el peor punto del ciclo. Si el TC sube a $130 en 2026, que es el escenario esperado, el ROIC debería estar en el 10 a 11%, generando un spread de más de 3 puntos sobre el WACC. Ese nivel históricamente justifica múltiplos de 10 a 12 veces EV sobre EBITDA. Métrica número 6. El hedging del zinc y la visibilidad de cash flow. La parte variable de los ingresos de Befesa está ligada al precio del zinc en el LME, el mercado internacional de metales de Londres. Para protegerse de la volatilidad, Befesa cubre entre el 60 y el 75% de su producción con contratos a precio fijo. Para 2026, tienen cubierto el 65% de su producción a $2.990 por tonelada. Para 2027, el 60% a $3.000. Y, lo más notable, han extendido coberturas hasta la primera mitad de 2028 a $3.100 por tonelada, el máximo histórico que han conseguido en precio de cobertura. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que el 65% de los ingresos por zinc de 2026 ya están fijados, independientemente de lo que haga el LME. La visibilidad de caja para los próximos 2 años es extraordinariamente alta. Warren Buffett habla del Economic Moat, el foso económico que protege a una empresa de la competencia. Cuanto más ancho es el foso, más tiempo puede la empresa generar beneficios extraordinarios sin que la competencia se los quite. El Moat de Befesa tiene 4 muros. Primero, la barrera regulatoria. El polvo de acería es un residuo peligroso. Para gestionarlo necesitas licencias específicas de cada gobierno, cada comunidad autónoma, cada región. Conseguirlas lleva años y requiere demostrar capacidad técnica, financiera y medioambiental. Befesa lleva décadas construyendo ese portfolio de licencias. Segundo, el monopolio regional. En la mayoría de sus mercados, Befesa no tiene competencia directa. En España, en Alemania, en Turquía, en Corea del Sur, es prácticamente el único operador autorizado a esa escala. Las acerías no tienen alternativa. No es un monopolio de marca, es un monopolio de capacidad física y regulatoria. Tercero, el CAPEX disuasorio. Construir una planta Wiles
El proceso de reciclaje de Befesa cuesta entre 80 y 150 millones de euros. Y además, necesitas las licencias que ya mencionamos. Ningún competidor va a entrar en un mercado donde el líder ya está establecido, y tú tienes que invertir 100 millones sin garantía de conseguir clientes. Cuarto, los contratos a largo plazo. Las acerías firman contratos de suministro de varios años con Befesa. Eso da visibilidad y da fidelidad. Cambiar de proveedor implica renegociar contratos, conseguir nuevas autorizaciones logísticas, asumir costes de transición. Los costes de cambio son altísimos. Veredicto Moat, amplio, y la prueba empírica más potente llegó en 2025. Con el TC del zinc en mínimos de 15 años, el EBITDA creció un 14%. Solo un negocio con barreras reales puede hacer eso. Pero no voy a venderos solo el lado bueno. Los riesgos existen. El riesgo principal, la tarifa TC del zinc. En 2025 se negoció a $80 por tonelada, el mínimo histórico en 15 años, un 52% por debajo de 2024. Si en 2026 el TC se negocia igual de bajo o más bajo, el EBITDA no crecería como el mercado espera. Dicho esto, ya hay señales de recuperación. El TC Spot está por encima de $80 en los mercados intermedios. Segundo riesgo, el aluminio secundario. El segmento de reciclaje de aluminio para la automoción generó solo 2 millones de EBITDA en 2025, frente a 11 millones en 2024. La recuperación del sector automotriz europeo es gradual. 4 de 2025 fue positivo. 2,6 millones en el trimestre, lo que sugiere que el fondo ya se tocó. Y el tercer riesgo, la exposición al LME del zinc en el 30 a 40% no cubierto. Si el zinc cae por debajo de $2.200 de forma sostenida, hoy está alrededor de 2.500. Afectaría esa parte de los ingresos. Sobre el equipo directivo, el CEO Javier Molina lleva en el cargo desde 2017, el año de la salida a bolsa. Su track record es sólido. Ejecución de Palmerton en Estados Unidos y la adquisición de Recitec en Francia sin perder el hilo de la generación de caja. El hecho de que hayan extendido el hedging de zinc hasta 2028 al máximo histórico es una señal implícita de confianza del management en el negocio. Y llegamos al corazón del análisis. ¿Cuánto vale realmente Befesa? En Value Investing, la distinción fundamental es entre precio y valor. El precio es lo que la bolsa dice hoy, 28,36 €. El valor es lo que vale el negocio subyacente, la suma de todo el dinero que generará en el futuro. Nuestro trabajo es estimar ese valor y compararlo con el precio. Hemos utilizado 4 métodos de valoración independientes. Os explico cada uno. Método 1, el de CF o descuento de flujos de caja. Es el método más robusto y el favorito de los inversores value. La lógica es elegante. El valor de cualquier negocio es igual a todo el dinero que va a generar en el futuro, traído al valor de hoy. ¿Por qué traerlo al valor de hoy? Porque 100 euros dentro de 10 años valen menos que 100 euros ahora, por la inflación y por el coste de oportunidad. La tasa que usamos para descontar, el WACC, es el coste del capital de Befesa, 6,63%. Se calcula ponderando el coste de la deuda y el coste de los fondos propios. Con un FCF base de 135,8 millones en 2025, proyectamos el escenario base con crecimiento del 8% anual. Conservador, dado que el TC
debería normalizar hacia arriba. El valor intrínseco por DCF en escenario base: 68 euros con 65 céntimos por acción. En escenario conservador, 51 euros con 49 céntimos. Incluso el escenario más pesimista de nuestra tabla de sensibilidad da 38 euros, un 34% por encima del precio actual. Método 2. Los múltiplos comparables. El EV barra EBITDA, Enterprise Value, dividido entre EBITDA, es el múltiplo estándar para comparar empresas con diferente nivel de deuda. El Enterprise Value es el precio real de comprar toda la empresa, incluyendo la deuda. Es lo que pagarías si compraras la compañía entera. Befesa cotiza hoy a 6,9 veces. EV sobre EBIT, DA sobre los resultados reales de 2025. Clean Harbors, su comparable más directo en Estados Unidos, cotiza a 12,1 veces. Veolia a 9,2 veces. La media del sector de gestión de residuos especializados es aproximadamente 10 a 11 veces. A un múltiplo conservador de 8 por EV sobre EBITDA, que sería el mínimo que le corresponde dado el desapalancamiento en curso. El precio objetivo serían 43 euros. A 10 por, que es la media sectorial, serían 63 euros. El PER actual es de 14,1x sobre el BPA real de 2025 de 2,01 euros. Con un TC de zinc normalizado a $150, el BPA debería ser de 3,5 a 4,5 euros. A un PER de 18x, conservador para una empresa con este MOAT, estaríamos hablando de 63 a 81 euros por acción. Y el P sobre FCF, precio sobre Free Cash Flow. Con FCF de 135,8 millones y capitalización de 1.134 millones, el FCF Yield es del 12%. Por debajo de 15 por P sobre FCF se considera potencialmente barato para un negocio de calidad. Befesa está en 8,3 por, excepcionalmente barato. Cruzando los 4 métodos con sus pesos correspondientes: DCF 40%, EBITDA 30%, PER 20%, FCF 10%. El valor intrínseco ponderado que obtenemos es de 62 euros con 96 céntimos por acción. Con el precio actual de 28 euros con 36 céntimos, el margen de seguridad es del 55%. Graham consideraba que un margen de seguridad superior al 25 a 30% ya era suficiente para invertir. Tenemos el doble. La zona de entrada que nos parece atractiva para un inversor value entre 25 y 32 euros es donde actualmente cotiza, y la hoja de ruta. El catalizador más concreto es la publicación del TC Zinc 2026 definitivo. Si se confirma en el rango de 100 a 130 dólares por tonelada, el mercado debería recalcular el EBITDA 2026 hacia 280 a 300 millones y a 8 por EV sobre EBITDA. El precio objetivo implícito sería de 42 a 50 euros solo con ese múltiplo. Después de analizar el negocio, los números, el foso competitivo y la valoración, nuestro veredicto es comprar en la zona de 25 a 32 euros. Los 3 puntos que sostienen esta conclusión. Primero, el MOAT es real y empíricamente demostrado. En el peor año para el TC del zinc en 15 años, Befesa generó el EBITDA más alto de su historia y el mejor FCF de su historia cotizada. Eso no es suerte. Es
la estructura de un negocio protegido por barreras regulatorias y de activos que nadie puede replicar fácilmente. Segundo, el catalizador es claro y próximo. El TC5 2026 se negocia ahora mismo. Si se confirma en el rango de 100 a 130 dólares por tonelada, ¿qué es lo que espera el mercado y lo que la tendencia spot sugiere? El EBITDA 2026 estará entre 280 y 310 millones. A 8 veces EV sobre EBITDA conservador, el precio objetivo sería de 42 a 50 euros. Solo con ese catalizador, sin contar con la compresión de múltiplos por el desapalancamiento. Tercero, el riesgo es asimétrico, y eso es lo que busca Dando. El principio de si cara gano mucho, si cruz no pierdo demasiado. El escenario más pesimista de nuestro DCF da 38 euros, un 34% por encima del precio actual. El escenario base da 68 euros. El riesgo de pérdida permanente es bajo. El potencial de revalorización es alto. ¿Qué vigilaremos los próximos meses? Primero, el TC5 2026 definitivo. El catalizador más importante. Se publicará en las próximas semanas. Segundo, los resultados del primer semestre de 2026 en julio, que mostrarán el impacto real del nuevo TC en el PE y L. Tercero, si S&P hace el upgrade a BB+, eso atraería nuevos fondos inversores y reduciría el coste de la deuda adicional. Y las señales que cambiarían nuestro veredicto. Si el TC se negocia por debajo de 80 dólares de nuevo, revisaríamos a vigilar. Si la deuda vuelve por encima de 3x por una adquisición no justificada, revisaríamos a evitar. Si este análisis os ha resultado útil, y espero que no solo para Befesa, sino para entender cómo analizar cualquier empresa desde la perspectiva del value investing. Suscribíos y activad la campana para no perderos el próximo video. Cuéntame en los comentarios. ¿Tenéis Befesa en cartera? ¿Estáis de acuerdo con el análisis del MOAT? ¿O creéis que el riesgo del TC5 es mayor de lo que planteo? Me encantan esos debates. Y recordad siempre, esto no es asesoramiento financiero. Cada inversor tiene su propia situación, su horizonte temporal y su tolerancia al riesgo. Investigad siempre por vuestra cuenta antes de tomar cualquier decisión de inversión. Hasta el próximo video.